Bueno, muy buenos días. Amigos, estamos a punto de comenzar. Se está la gente inscribiendo. Ahorita regresamos. Déjenme nomás que se terminen de ingresar aquí a la sala. Un gusto saludarlos y ya estamos por comenzar. Erika, no te escuchas, Erika. ¿Se oye quedito o no se escucha? A ver, ya te escuchamos. Ok. Entonces no me oyeron nada. No te oyeron nada. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Bueno, vamos a aprovechar entonces, les voy a repetir lo que había dicho porque es algo muy importante para que conozcan un poquito de la trayectoria del ingeniero Bracamontes. Él es ingeniero civil egresado de la Universidad de ITESO de Guadalajara, de aquí de México, con especialidades en construcción subterránea, demolición controlada y materiales para la elaboración de concreto. Es consultor internacional en concreto lanzado, expositor internacional, certificador de la ASI de lanzadores de concreto, es miembro honorario de la INSIC y miembro de la ASA con más de 20 años de experiencia en la construcción subterránea. Es el presidente obviamente de Bracamontes Consulting y el director de Obras de Ingeniería. Es acreedor del premio por parte de la ASA del reconocimiento internacional por la obra de concreto lanzado de reforzamiento del drenaje profundo de la Ciudad de México, con un bombeo de más de 1,500 metros para colocar el concreto lanzado. Ha dado asesorías por todas partes del mundo, por ejemplo, ha manejado también diversos proyectos civiles y mineros, por ejemplo, en la ciudad de Mali, en Perú, en Chile, aquí en México, en Nicaragua, en Guatemala, en Estados Unidos, en Canadá, en la República Dominicana y en Haití. Es capacitador externo de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social y es lanzador certificado por la ASI. Además de todo esto, obtuvo el tercer lugar mundial en la demolición controlada por la IACIDS en Suiza en el 2009 y es autor de 7 libros de concreto lanzados, de los cuales ya están todos agotados. Ahorita, por ejemplo, al ser el ingeniero muy inquieto, está preparándoles muchas sorpresas ahorita en esta etapa de la cuarentena que estamos viviendo para aprovechar. Les tiene muchas sorpresas y pues disfrútenlo, porque estas masterclass no se dan todos los días. Los dejo con el ingeniero y nada más les voy a hacer unas recomendaciones bien sencillas. Les pido por favor que apaguen todos sus micrófonos para no interferir en la conferencia y las preguntas se las va a contestar el ingeniero al final de la plática para que las vayan escribiendo en el chat y al final de la plática las va a ir contestando. Cualquier cosa y cualquier duda yo estoy allá al pendiente en el chat para que el ingeniero siga con su clase. Buenos días y aquí estamos. Muchas gracias, Erika. Muy buenos días a todos. Es un placer aquí dar esta plática con ustedes. Ahorita estamos transmitiendo por 2 plataformas, o sea, estamos transmitiendo por mi plataforma Zoom, que debido a la alta demanda se llenó y me hizo favor la gente de PIS Concreto de prestarme su plataforma para poder admitir a más personas a este tema que parece que es de gran interés para todos ustedes. Entonces, ahorita, pues bueno, a lo mejor probablemente me van a ver que esté volteando a 2 cámaras. Yo traigo 2 computadoras, es algo un poquito nuevo para mí. Y creo que es un tema bastante interesante, el cual, pues bueno, después de la introducción que hizo Erika, daremos inicio aquí a esta plática. Bienvenidos todos. Bueno, tenemos el concreto lanzado con fibras.
sea, ha estado vigente por muchas décadas y cumple con normas locales e internacionales. Y a menudo el uso de fibras en el concreto pues es la mejor opción de refuerzo en términos de seguridad y economía. Aquí tenemos las nuevas normas mexicanas, ya existen normas mexicanas para obtener la tenacidad, la ductilidad o la resistencia residual. Que eso pues ha sido un gran avance en cuanto a la normatividad mexicana. Todavía no tenemos una norma mexicana del concreto lanzado, pero ya contamos con normas internacionales mexicanas adaptadas a las normas mexicanas para poder medir el uso de las fibras, que cada día tiene un mercado mucho más creciente. Entonces, algunas veces, es decir, queremos hacer estructuras o formas muy complejas, estructuras muy delgadas o estructuras ornamentales que hoy están muy de moda, el hacer macetas, el hacer figuras, cosas así. Y entonces, pues simplemente el acero de refuerzo no es la mejor solución. O sea, también si queremos minimizar los agrietamientos dentro de las estructuras de concreto, pues el acero de refuerzo no es la solución. Ahí es donde entran las fibras. O sea, aquí vemos algunas aplicaciones de las fibras, o sea, paneles ultra delgados, flexibles, con agrietamiento controlado. Pues digo, aquí realmente son tan delgados que no cabría una malla electrosoldada dentro de este panel que estamos colocando. Otro ejemplo, pues vemos aquí acabados ornamentales, como este concreto hecho con fibras, pues podemos obtener pues prácticamente cualquier forma que nosotros estemos buscando. O estas formas arquitectónicas de espesores muy delgados y regulares hechas con concreto con fibras. O sea, no hubieran sido posibles de crear estos diseños si no estuviera incorporado a la fibra dentro del concreto. Aquí vamos a hablar específicamente, bueno, de lo que son fibras sintéticas, plásticas, y hay que entender que, bueno, hay varios tipos de refuerzo, que lo cual estaremos platicando aquí a lo largo de esta plática. El concreto, pues, es un material frágil, o sea, resiste mucha carga a compresión, pero solo basta un 10% de su resistencia a compresión para hacerlo fallar por tensión. O sea, entonces, el concreto no reforzado, o sea, va a fallar de una forma súbita, lo que conocemos como una falla frágil, y entonces nosotros cuando reforzamos ese concreto, su comportamiento es completamente diferente, y más si lo reforzamos con fibra. Entonces, vamos a poner aquí un par de videos para que vean lo que es el comportamiento del concreto, el comportamiento del concreto con refuerzo y sin refuerzo. Entonces, vemos la prueba de ensayo de una viga. Esta prueba, es decir, cuando contiene fibras, ocurre la falla y la fibra sigue soportando carga. No es una falla súbita, la fibra no se colapsa. Entonces, esta viga no se colapsa por el hecho de contener fibras, o sea, le da otras características a ese concreto. Vemos cómo el esfuerzo actuante es fracturar el concreto, pero la viga en cierta forma se mantiene íntegra. Ahora bien, veamos qué es lo que pasa con una viga sin refuerzo. Cuando se aplica la carga, llega al concreto, cuando los esfuerzos exceden la capacidad de carga del concreto a tensión, viene la falla. Y en este caso es una falla es una falla frágil, es una falla súbita. Simplemente el concreto falla. Ahora veamos el comportamiento en un cilindro. O sea, aquí al cilindro se le está sometiendo carga, llega a su punto de falla, el concreto deja de soportar, pero la fibra que está actuando dentro del cilindro sigue permitiéndole a ese concreto soportar cargas y deformaciones. O sea, entonces, esto es una falla dúctil, que es lo que estamos buscando principalmente en obras subterráneas. Que el concreto nos avise, nos dé tiempo de reaccionar a evitar lo que sería una falla frágil. Aquí vemos cómo sigue soportando carga el cilindro,
cómo ese agrietamiento sigue creciendo y el cilindro está unido por la fuerza de las fibras. En comparación con un concreto sin fibras, su comportamiento es completamente diferente. El concreto viene soportando carga, hasta que sencillamente él estalla. O sea, eso es lo que es una falla frágil. O sea, entonces, como comentábamos antes, si superamos la capacidad de carga de los esfuerzos de tensión del concreto, el concreto va a fallar. O sea, va a iniciar el agrietamiento y ese agrietamiento puede terminar en una falla súbita, una falla frágil y repentina, que es la condición más peligrosa en las cuestiones de soporte en minas o en las aplicaciones de concreto lanzado que nosotros estamos haciendo. Y aquí vemos algunos ejemplos de una falla súbita del concreto, una falla frágil, donde simplemente es un área lanzada, probablemente no con los espesores adecuados, probablemente no con la calidad adecuada de ese concreto, pero simplemente al momento en que la roca quiso moverse, se movió, atravesó, hizo la falla por cortante en nuestro concreto, provocando el caído. Y si una persona hubiera estado en la parte de abajo de este caído, pues hubiera podido tener consecuencias fatales. Entonces, es decir, esto es una falla frágil. O sea, y entonces este tipo de aplicaciones de concreto lanzado nos dan una falsa sensación de seguridad, porque sencillamente en el momento en que la roca decida moverse, va a atravesar mi capa de concreto y va a provocar un caído. Este caído puede ser, vemos aquí en el lado izquierdo vemos un pilar de concreto de 2 metros de diámetro, que al momento de soportar carga, pues no tenía nada de acero refuerzo. Se crearon los esfuerzos de tensión y provocó el estallamiento del pilar. Y en el lado derecho vemos la condición más lamentable, o sea, es decir, un caído, una gran área caída donde puede haber maquinaria, puede haber personal. Entonces, pues digo, estas son condiciones que no te avisan, que suceden súbitamente y en los peores casos nos pueden costar vidas. Pero por otro lado, aquí vemos una falla dúctil. O sea, aquí el concreto fue fallando gracias al acero refuerzo que tiene, que les dio tiempo de poder llegar y en este caso meter pilares, aunque digo, habrá que revisar la condición del trabajo de concreto lanzado que se realizó, si era adecuado para los esfuerzos del terreno que estaban actuando. O sea, pero aquí vemos un ejemplo de una falla dúctil. El concreto se fue agrietando, gradualmente fue deformándose, fue excediendo su capacidad de carga, dándole tiempo a la gente de esto de poder, en este caso, meter un sistema de soporte adicional, que son los puntales, que probablemente, pues digo, con este sistema de soporte, pues hayan perdido el uso de este túnel, pero evitaron el colapso. O sea, eso es, en pocas palabras, la diferencia entre una falla dúctil y una falla frágil. Entonces, existen muchos tipos de refuerzo para el concreto. Actualmente, las normas internacionales solo reconocen 2 tipos de fibras. Tenemos las microfibras y tenemos las macrofibras. Y tenemos el armado tradicional de acero refuerzo que hemos estado manejando. Las microfibras pues pueden ser de monofilamentos o pueden ser de multifilamentos. Las macrofibras pueden ser de acero o pueden ser de polipropileno o de diferentes materiales. Y entonces ahora viene una nueva clasificación de fibras que son las mesofibras. Esto va a ser el futuro de las fibras y nos va a cambiar la vida en una forma impresionante. O sea, y mi plática se va a centrar principalmente en el uso de las mesofibras. Entonces, ¿qué es una mesofibra? Una mesofibra es una fibra más grande que la microfibra y más pequeña que la macrofibra. Es un tamaño intermedio, pero su característica principal es que esta fibra sí tiene capacidad de carga. Entonces, sí puede reemplazar al acero de refuerzo y sí podemos hacer cosas increíbles que se los voy a demostrar a lo largo de esta plática. Entonces, tenemos diferentes niveles de refuerzo. Tenemos el nivel 1, o más básico, que es el control de agrietamiento por contracción plástica. Tenemos el nivel 2, que es un control de agrietamiento por cambios de temperatura. Un nivel 3, que es un control de agrietamiento por contracción por secado. Y un nivel 4, que es el famoso refuerzo después del agrietamiento del concreto, comúnmente conocido como tenacidad. Entonces, para el primer nivel
de refuerzo, simplemente el agrietamiento por contracción plástica. Pues digo, las causas es muy sencillas. Acabamos de colocar nuestro concreto, el agua que es más ligera sube hacia la superficie. Ahí en la superficie queda expuesto al sol y al viento, y eso pues provoca que esa agua se evapore, se seque, nos va a generar esfuerzos de tensión a muy tempranas edades, y entonces esos esfuerzos de tensión nos van a generar un agrietamiento. La solución pues es manejar un material, o sea, la microfibra. Perfectamente podemos meter la microfibra, la mesofibra, nos van a ayudar a minimizar esos cambios de volumen a tempranas edades, evitando así el agrietamiento por contracción plástica. El segundo caso, pues cambios por temperatura, pues el concreto pues está sometido a ciclos de frío, calor y eso, y entonces ahí ocurren esfuerzos de tensión que pueden ir deteriorando la utilidad del concreto. Ahí la mesofibra, la macrofibra, la fibra de acero, el acero refuerzo, son soluciones que comúnmente hemos utilizado. Entonces, para atender este caso de contracción por cambios de temperatura. O sea, ¿cuántas veces ponle la malla al concreto simplemente por temperatura? O sea, estructuralmente no va a hacer nada, pero lo que queremos es que nos ayude a evitar los cambios de contracción del concreto. Entonces, tenemos pues la contracción plástica. O sea, una vez que el concreto pues está expuesto pues al medio ambiente, que pierde el agua, que no participó en la reacción química que está ocupando un lugar, abandona nuestro concreto, viene una disminución de volumen, esa contracción, ese cambio de volumen puede generarnos esfuerzos de tensión, y esos esfuerzos de tensión se pueden ver reflejados en agrietamiento. Pues ahí tenemos las soluciones de la mesofibra, la macrofibra, las fibras de acero, que nos ofrecen un refuerzo tridimensional. Ya hablaremos adelante un poquito más de eso. Y también tenemos pues el acero refuerzo convencional que hemos estado manejando. Y por último, o sea, cuando ya tenemos la falla del concreto, o sea, entonces la capacidad de carga después del agrietamiento del concreto, pues decir, acá la mesofibra, la macrofibra de propileno, la fibra de acero, el acero refuerzo, pues son quienes van a tomar esa carga y nos van a permitir que nuestro concreto siga un poquito más. Esta plática, digo, en general está enfocada hacia la aplicación de la mesofibra dentro del concreto lanzado, pero sus usos se pueden usar tanto en pavimentos, en construcciones de casas, en una infinidad de cosas que por cuestiones de tiempo no vamos a tocar dentro de esta plática, y está mucho más enfocado al uso de la mesofibra dentro del concreto lanzado, que es algo que está revolucionando el soporte de túneles. Y entonces en esta tabla, en este resumen que podemos ver aquí, tenemos de que, bueno, las microfibras generalmente nos sirven o nos han servido prácticamente para evitar el agrietamiento a tempranas edades. Las fibras de acero para el agrietamiento a tempranas edades, o lo que conocemos por la contracción plástica, no son muy buenas para eso. O sea, por eso es que en algunas aplicaciones utilizamos microfibras sintéticas con macrofibras de acero, para que las microfibras nos ayuden a tempranas edades, evitando el agrietamiento del concreto, y ya una vez que han pasado esas horas, pues digo, siga ahí la fibra de acero. En caso de un agrietamiento, tomaría la carga y le daría esa capacidad de carga después del agrietamiento del concreto. Las fibras de acero, pues digo, sí nos sirven para el cambio de temperatura, nos sirven para las contracciones por secado, nos sirven para la tenacidad del concreto, son muy buenos, pero hay problemas en cuestión de las fibras de acero respecto a su durabilidad. O sea, ya que muchas veces las fibras se ven afectadas por la corrosión. O sea, imagínense, ocurre un fracturamiento del concreto, la grieta llega a la fibra queda expuesta al medio ambiente, y entonces el concreto deja de proteger a esa fibra que estaba envuelto dentro de la matriz del cemento, y entonces el riesgo de corrosión de la fibra pues es muy, muy alta. Entonces, decir, la varilla pues también tiene que estar bien colocada, o sea, la varilla, la malla tiene que estar bien colocada para que nos funcionen de forma adecuada, y es parte de los problemas que tenemos. Muchas veces que ponemos el acero por temperatura, y que debe de ir en la parte superior, y al momento de colarlo, pues por el peso del concreto,
se va a la parte inferior de la losa, entonces la malla o el acero nos quedaron fuera de donde deberían de estar para que realmente trabajara como nosotros lo estábamos esperando. Y entonces las fibras, las macrofibras sintéticas, las mesofibras sintéticas sí cumplen, sobre todo las mesofibras, se te van a ayudar a evitar la contracción plástica, te van a ayudar con los cambios de temperatura, te van a ayudar a controlar tus contracciones por secado y además van a tener capacidad de carga después del agrietamiento del concreto. Entonces, es una cosa muy interesante. Aquí vamos a ver este ejemplo donde se hicieron unos cilindros de unas vigas y estas vigas fueron sometidas al impacto de un rotomartillo, unas con macrofibras, otras con microfibras, déjenme nomás le quito el sonido. Y entonces, aquí bueno, vemos las pruebas. En este tiempo a alguien se le ocurrió una prueba, decir, bueno, quiero comparar, quiero ver cómo se comportan las microfibras, tanto monofilamentos como fibriladas, dentro de una viga. Ya viene el concreto, digo, sin refuerzo, el concreto simple, se le aplica la carga con el rotomartillo y vamos a tomar el tiempo en que tarda este concreto en fracturarse. Entonces, fueron hechas con el mismo concreto, del concreto de la misma resistencia. La diferencia, pues, es el contenido de fibras sintéticas y del tipo de fibras sintéticas en cada una de las muestras. Se rompió, aparentemente en 22 segundos ocurrió la fractura del concreto del testigo sin fibras. Entonces, ahora venimos con las fibras sintéticas estructurales. En este caso tenemos 7 libras por yarda cúbica. Y entonces viene la aplicación con el rotomartillo, hecho pues, por la misma persona, misma herramienta, mismo todo. Y entonces vean cómo el concreto tiene un comportamiento diferente. O sea, aquí lo que pasa, pues decir, el concreto falla a la misma resistencia. O sea, el concreto, la fibra no hace al concreto mucho más resistente a la tensión, sino lo que pasa es que las fibras empiezan a tomar el agrietamiento, limitan el agrietamiento y eso le permite al concreto seguir soportando carga después de su agrietamiento. Entonces vemos aquí, mientras están tratando de romper el concreto con macrofibras sintéticas, vamos a un concreto con microfibras fibriladas a 1.5 libras por yarda cúbica y entonces vemos cómo rápidamente se hace la misma fuerza y entonces falla la microfibra, porque la microfibra no está diseñada para soportar esfuerzo después del agrietamiento. Entonces vean, sí le costó un poquito más de trabajo, pero falló en 35 segundos. Acá sigue todavía el amigo tratando de romper la viga con macrofibras, está agrietada, el concreto está fallado, pero sigue soportando. Y vamos ahora a meter una viga con monofilamento, con una menor dosificación de 1 libra por yarda cúbica. Y entonces el mismo procedimiento, se empieza a barrenar y entonces viene la falla a unos cuantos segundos. Entonces, las microfibras no dan capacidad de carga después del agrietamiento del concreto. Nos van a ayudar tantito, pero no algo significativo. Y vean cómo sigue tratando de romper la viga de macrofibras sintéticas y no la ha podido romper. Entonces, por fin puede dañar la viga en forma más considerable, pero la viga sigue estando unida. Y entonces, ya conforme empieza a haber menos fibras que están trabajando, que están soportando esa carga, pues digo, el concreto va a terminar por desprenderse. Entonces, aquí vemos en un caso práctico, mismo concreto, misma resistencia, mismo procedimiento, cómo el comportamiento de una macrofibra estructural está funcionando, está haciendo su trabajo, está soportando carga después del agrietamiento del concreto, y entonces
vimos cómo las microfibras, tanto monofilamentos como fibriladas, pues no tienen esa capacidad de carga para poder soportar los esfuerzos que está siendo sometido el concreto. El concreto sigue agrietándose y aproximadamente 3 minutos, 15 segundos después, pudo por fin romper la viga. Entonces, aquí vemos el comparativo de la falla frágil, 22 segundos. Vemos el comparativo de la falla dúctil, 3 minutos y 15 segundos. Y entonces, eso es la importancia que nos está haciendo la microfibra, la fibra. Tenemos, ¿cómo funciona la fibra? O sea, viene la grieta y la fibra intercepta la grieta y a la hora que se topa con la fibra, viene un proceso de falla que lo voy a explicar a continuación. Se tiene primero que romper la adherencia de la fibra con la pasta, de ahí tiene que trabajar la fibra como un puente y entonces va a quedar la resistencia del concreto en función de la resistencia de la fibra y de la adherencia, pero lo veremos ahorita a continuación. O sea, tengan en cuenta que la fibra, o sea, hace un refuerzo tridimensional y empieza a trabajar desde la superficie, a diferencia del concreto reforzado con acero, donde el daño al concreto puede ser muy grande hasta que alcanza el acero para que empiece a tomar cargas. Y entonces, veamos el siguiente ejemplo. Estos son dos cubos que están sometidos a la carga. El primer cubo tiene una malla 6x10, está al centro, ahí vemos dónde se ubica la malla. El segundo cubo está hecho con macrofibra sintética. Entonces, viene soportando carga, los dos cubos vienen soportando carga, van a fallar a la misma resistencia, pero la falla en el concreto con malla es una falla explosiva. Mientras que la falla en el concreto con macrofibra no fue una falla explosiva. Entonces, bueno, no contentos con esto, una vez de que ya falló, vemos que existen los daños, pues dijeron, bueno, ¿qué pasa si volvemos a ensayar este cubo ya fallado con macrofibra contra otro nuevo cubo de acero? Y entonces, aquí vemos qué fue lo que pasó. Es el segundo ensayo del mismo cubo que vimos en el ensayo anterior, viendo qué es lo que pasa contra otro cubo teniendo la malla ahora más cercana a la parte de superior. Ya no, la malla no está en el centro, sino la malla está en la parte de arriba. Vean cómo el concreto con macrofibra se está desintegrando, pero de cierta forma sigue unido. No se ha colapsado y no estalló y su falla ocurre de esta forma. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que nos ofrece el concreto fibro reforzado hoy en día. Entonces, como les comentaba anteriormente, la fibra va a ofrecer una restricción continua al agrietamiento. Acá algo que es muy importante, o sea, la fibra está acomodada dentro del concreto, es decir, desgraciadamente no la podemos acomodar como quisiéramos aquí, como decir, bueno, pues si tuviéramos toda la fibra perpendicular a la formación de la grieta, pues sería la mayor resistencia que nos estaría dando este concreto. Pero la fibra se encuentran distribuidas dentro de la masa de concreto de una forma aleatoria. Entonces, acá, si la grieta se empieza a generar y la grieta no intercepta fibras, pues digo, este concreto va a fallar, aunque haya tenido fibras, porque influye mucho la cantidad de fibras que van a interceptar en el desarrollo de esa grieta. Entonces, aquí vemos lo que les estaba explicando anteriormente. O sea, tenemos, empezando de derecha, si empezamos de derecha hacia izquierda, tenemos la fibra ahogada dentro de la matriz de concreto. La fibra no hace absolutamente nada hasta que el concreto se agrieta. Conforme empiezan a generarse esfuerzos de tensión dentro del concreto, empieza a haber un desprendimiento, una pérdida de adherencia entre la fibra y la pasta de concreto. Después, la fibra empieza a trabajar como un puente, dando la capacidad de carga y de formación después de haber pasado el fracturamiento del concreto. Y entonces, la resistencia de ese concreto va a depender de dos factores. Va a depender
si la fibra es arrancada de la matriz cementante, que eso tiene mucho que ver con la calidad de pasta que estamos manejando, o tiene que ver también si la resistencia propia a la fibra. Es decir, si tenemos una excelente adherencia, entonces va a estar la resistencia a esa fibra va a estar limitada por la resistencia propia a la fibra en sí. Entonces, aquí en un momento dado, si lo quisiéramos ver de alguna forma, ahora si lo vemos de izquierda, si lo vemos de izquierda a derecha, pues bueno, conforme van fallando las fibras, la grieta se va desarrollando y va encontrando más fibras que van limitando su desarrollo de resistencia. O sea, de esa forma nos puede funcionar el concreto reforzado con fibras. Entonces, ¿cómo medimos la tenacidad del concreto? Existen varios métodos. El método mexicano, el método que está aprobado tanto en Estados Unidos como en México, son los métodos de paneles redondos. Y aquí les voy a mostrar un video para que vean mejor lo que es el procedimiento. Voy a quitar el sonido para poder platicar con ustedes. O sea, se hicieron unos ensayos en México por parte de la Comisión Federal de Electricidad en paneles redondos. Se probaron fibras metálicas y fibras sintéticas, macrofibras sintéticas. Ahí está la colocación de los moldes, está el equipo de robot, está la elaboración de los paneles. En este caso, los paneles se hicieron sin acelerante. Se hicieron 3 paneles por fibra, a ensayarse a 28 días. Entonces, ahí está el lanzado de los paneles. Hay 3 paneles por cada tipo de fibra que se probaron. Ya después se enrasaron, se nivelaron y se protegieron con plástico para curar el concreto en sitio antes de ser llevados a que siguieran su curado normal en el laboratorio. O sea, aquí por cuestiones de acabado, pues digo, se prefirió lanzar sin acelerantes porque si no hubiera sido prácticamente imposible tratar de hacer ese acabado a la superficie del panel. Entonces, ahí están los paneles cubiertos con plástico. Se trasladan al laboratorio, se guardan en el cuarto de curado y llega su fecha de ensayo y entonces salen los paneles del cuarto de curado, van a conocer sus dimensiones, sus medidas, sus pesos. Entonces se hace el pesado del panel. Ya una vez que se tienen sus medidas, sus pesos, y aquí vemos el equipo. El equipo es para el panel circular. El panel se apoya en 3 apoyos. Se coloca el panel. Se trata de ubicar el centro donde se le aplicará la carga. Y ahí están colocando el panel en los 3 apoyos, ubicando el centro para aplicar la carga sobre ellos. Y entonces, pues digo, esta prueba pues está acelerada, el video está grabado pues acelerado, porque es decir, se va haciendo una carga gradual hasta que tiene una deformación de 1 pulgada del panel, pues se suspende la prueba. Entonces viene la aplicación de carga, viene el agrietamiento del concreto y en ese momento empieza a trabajar la fibra. La fibra dentro del concreto no hace absolutamente hasta que el concreto se agrieta. Entonces, el panel redondo siempre nos va a fallar en forma de Y. Siempre va a fallar en esa forma. Es un panel isostático. Siempre va a fallar de esa forma. Y aquí vemos la capacidad de carga que tuvo el panel y vemos pues aquí la pantalla de la computadora cómo fue. Vemos ese primer pico que se ve ahí. Ese pico negro es la falla del concreto. Después de ese pico, todo lo que sigue es el comportamiento de la fibra, o sea, es la que conocemos como la absorción de energía o el área bajo la curva, que eso es la medimos en joules y es la tenacidad del concreto. Entonces, vemos perfectamente cómo resistió el concreto, se fracturó el concreto. Si no hubiera tenido fibra, al llegar a ese pico, la prueba hubiera terminado. En este caso, vamos viendo cómo se sigue deformando el panel
entonces sigue soportando carga después de haber superado las resistencias del concreto. Como les comentaba, el panel redondo siempre va a fallar en forma de Y, siempre va a fallar de esa forma. Entonces, se tiene 1 pulgada de agrietamiento, se cortan los segmentos, se extraen núcleos para medir su resistencia a compresión, se hace un conteo de fibras en un área de 20 centímetros para ver el número de fibras que estuvieron trabajando. Uno de los núcleos se muele para separar las fibras y contar la cantidad de fibras que estaban dentro de ese concreto, porque esas son cosas muy importantes para el éxito de un concreto lanzado con fibras, o sea, lo que es el volumen de fibras que tiene la mezcla, pero lo hablaremos un poquito más adelante. Y ahí vemos la separación, el pesado de las fibras y por último, pues el reporte que se entrega donde pues nos da la absorción de energía que están soportando los paneles con los diferentes contenidos y tipos de fibras que están utilizando. Entonces esto es a grosso modo para quien nunca había visto una prueba, la STM 1550 de panel redondo, aquí pueden ver todo el procedimiento, pueden ver el ensayo de los materiales y es algo muy interesante. Entonces, aquí esto sería a grosso modo un reporte de una prueba. Vemos aquí lo que les comentábamos. Tenemos el pico en rojo, que fue el punto donde el concreto soportó la carga. Después viene la fractura. Y entonces vemos esta caída donde la fibra empieza a acomodarse, agarra la resistencia y entonces empieza a soportar carga y viene descendiendo gradualmente. Y vemos pues acá la otra en la línea azul, pues es el desarrollo de absorción de energía que fue teniendo este panel durante su ensayo. Entonces, aquí hay fibras muy buenas con las cuales podemos obtener muy altos volúmenes, muy altas absorciones de energía. Y aquí tenemos un ejemplo como con esta fibra a una dosificación de 6 kilos por la macrofibra cristal de 6 kilos por metro cúbico, se obtuvieron hasta 411 joules perfectamente para una condición y vemos acá con 7 kilos cómo hubo un incremento, pues decir, de 453 joules. O sea, entonces las fibras sintéticas, o sea, pueden tener un desempeño estructural muy importante. Acá algo que es muy importante es que no todas las fibras son iguales y ahorita lo voy a explicar por qué. Entonces, ¿qué nos marca la norma europea? La norma STM nos marca que decir, para concretos no estructurales o con muy baja deformación, la prueba de panel redondo debemos de cumplir mínimo con 280 joules. Para un soporte moderado, debemos de cumplir con una resistencia de 360 joules y para una alta resistencia debemos de tener arriba de 450 joules. O sea, eso es lo que nos marca la prueba ASTM. Y entonces, es decir, perfectamente se pueden cumplir estas condiciones con las fibras sintéticas. Pero como les decía, no todas las fibras son iguales. A pesar de que sean del mismo material, su comportamiento es muy diferente. Entonces, algo que nos interesa, o cuáles son las cosas de cómo nos va a afectar el contenido de fibras dentro del concreto lanzado, o sea, es muy importante. Primero, volumen de fibras. Segundo, radio de aspecto, la longitud de la fibra entre el diámetro, es muy importante. A radios de aspecto mayores, fibras mucho más resistentes, mucho más duras. A radio de aspectos menores, fibras mucho más débiles, mucho más frágiles, pero, o sea, va a estar también en función de la cantidad de fibras que tú tengas. Como otra de las cuestiones que hablábamos antes era la orientación de las fibras. O sea, si la fibra está interceptando mi grieta, la fibra va a trabajar. Si la fibra está fuera de la zona de agrietamiento, pues mi fibra no va a trabajar. Algo que es muy importante es la resistencia propia de cada fibra, la adherencia entre la pasta de cemento y las fibras o el anclaje que estamos teniendo para que esa fibra pueda soportar mayor cantidad de carga. Tiene mucho que ver con el tamaño máximo del agregado que se está utilizando. Generalmente, pues digo, en concreto lanzado no manejamos agregados mayores de 12 milímetros o 3 octavos y mucho que ver con su mezclado y compactación. Aquí en esta foto podemos ver
un concreto lanzado, 2 capas de concreto lanzados, que fueron muy delgadas los espesores de capa, el contenido de fibra es muy escaso, y entonces realmente es una foto de una aplicación donde nosotros estamos desperdiciando nuestro dinero. O sea, están tan separadas las fibras, como la podemos ver en la foto, que el concreto se va a gritar, va a tener una falla frágil, va a tener una falla súbita, y lo que estábamos tratando de mejorar al meter esa fibra y tener un comportamiento dúctil, lo estamos perdiendo por una mala aplicación, por una baja dosificación, y entonces vemos como cuando falló el concreto, pues realmente hubo muy pocas fibras que estuvieron interceptando esa zona de falla, provocando que el concreto simplemente se desprendiera. Lo que decíamos antes, nos está dando una falsa sensación de seguridad. Acá, uno de los problemas que nos interesan mucho con las fibras, pues es que las fibras pueden ser bombeables y se puedan bombear sin problemas. O sea, desgraciadamente, a muchas fibras, a mayor cantidad de fibras sintéticas, mayor problema de bombeo o mayor cantidad de taponamientos y problemas. Entonces, ahí surgió un problema muy grande, pues que decir, bueno, si yo quiero mejorar la calidad de mi concreto, pero no puedo de cierta forma yo agregar más contenido de fibra porque no tengo problemas de bombeabilidad, tengo problemas de taponamientos. O sea, entonces fue donde el mercado decidió crear las mesofibras. Es decir, vamos a crear una fibra que sea más pequeña que la macrofibra, pero que tenga capacidades estructurales, que permita al concreto bombearse, que pueda ser fácil de bombear, que pueda yo agregar mayor cantidad de fibras a mi concreto y mejorar los desempeños. Entonces, la combinación de una macrofibra sintética con una mesofibra sintética va a tener resultados impresionantes. Entonces, es muy importante tener en cuenta que a mayor cantidad de fibras, mejor desempeño en la mezcla. Entonces, ahorita, con las tecnologías actuales, para poder dosificar mayor cantidad de fibra, es mezclar las mesofibras con macrofibras y de esa forma vamos a multiplicar la cantidad de plástico dentro de la cantidad de fibras plásticas dentro de la mezcla. Entonces vean este ejemplo de esta fibra. Esta es una fibra, es la peor fibra que hay en el mercado. Aquí podemos ver cómo con mi mano simplemente la agarro, jalo la fibra y se estira como chicle y se rompe. O sea, esta fibra no presentó nunca presentó capacidad de carga. Y entonces lo que esta fibra está haciendo es que nos está dando, decir, de entrada podemos ver muchas cosas. Si vemos alrededor de la fibra donde la desprendí, no se alcanzan a notar más fibras. O sea, sencillamente la dosificación era muy baja. Otra de las cosas que vemos, bueno, su comportamiento es muy malo. O sea, simplemente yo con el dedo al jalar la fibra, la elongo o la estiro, sin generar capacidad de carga, pues esto nos va a crear una falla frágil, una falla súbita. Simplemente estamos tirando el dinero, poniendo en riesgo la seguridad de todas las personas que están trabajando, que están debajo de esta fibra. Y entonces, como les decía, todas las fibras son diferentes, no todas las fibras son iguales. Hagan pruebas, verifiquen su calidad antes de usarla y dosifíquenla en las cantidades adecuadas para el tipo de esfuerzos que va a estar sometida. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Es decir, el problema que mencionábamos antes de las fibras metálicas y las fibras sintéticas, la corrosión. O sea, es decir, probablemente puede obtener muy altos niveles inicial a tempranas edades con las fibras metálicas, pero el riesgo de su corrosión de las fibras es muy grande y entonces la fibra, conforme se va corroyendo, va perdiendo absorción de energía y entonces se vuelve de lo que era una falla dúctil a una falla frágil cuando las fibras se han dañado en cierto porcentaje y que pone la inestabilidad en todo esto. Entonces, a diferencia de la fibra sintética va teniendo un declive controlado, como lo podemos ver aquí en estas gráficas. O sea, hay lo que se conoce como una, se me escapó la palabra, pero es
el cambio de las propiedades de la fibra con el paso del tiempo, o sea, un intemperismo de la fibra, podemos decir, pues es mucho menor en el caso de una fibra sintética comparándola con una fibra metálica. Y aquí vemos cómo en este otro ejemplo, pues decir, aquí una fibra, dos paneles dejados en condiciones fuertemente agresivas, pues digo, el panel en 5 meses, el panel con fibras de acero, pues había perdido el 45% de su tenacidad, había perdido más de 300 joules por el hecho de la corrosión de fibras. Me tocó hacer un caso revisar una mina en Perú. Estuvimos ahí haciendo un diagnóstico del concreto lanzado. Era una mina que colocaban aproximadamente 5,000 metros cúbicos de concreto mensuales. Ellos usaban cerca de 225 toneladas de fibra de acero y todo el sistema de soporte estaba diseñado en base a la utilización de fibras de acero. Aquí, cuando empezamos a hacer el recorrido, podemos ver aquí algunas fotos donde mostramos cómo hay ciertos, ahí está, bueno, en la primera foto, en la foto de la mano izquierda, estamos viendo cómo está trabajando lo que buscábamos, la falla dúctil, y al acercarnos a revisar, pues digo, la falla dúctil que se había presentado, pues podemos ver el alto grado de corrosión de las fibras de acero. Entonces, en los concretos que tenían mucho más tiempo, pues ya las fibras habían sido corroídas completamente. Entonces, ya esta condición que ellos estaban esperando de ductilidad ya no se iba a presentar porque sencillamente las fibras ya no existían. Podemos ver aquí algunos ejemplos que pude arrancar de ese concreto y el grado de altamente de corrosión de las fibras de acero. Entonces, a la hora que la gente de las minas vio esto y dice, oye, pero es que todo nuestro sistema de soporte está basado en el desempeño de la fibra. Es decir, pues, oye, por tus condiciones, tu fibra no te está funcionando y estás teniendo un gasto muy fuerte de dinero. Entonces, aquí el concreto lanzado con fibras, pues digo, nos ahorra a nosotros muchísimo tiempo. O sea, antes de llegar a instalar anclajes, antes de llegar a instalar mallas, simplemente llegamos y en el mismo momento aplicamos el concreto lanzado con fibras, colocando el concreto y el refuerzo de forma simultáneamente, permitiéndonos, pues digo, un ahorro en tiempo enormemente. Y hay infinidad de documentos técnicos que muestran la excelencia del uso del concreto lanzado con fibras contra los sistemas de refuerzo con malla y anclaje. Entonces, aquí vemos este ejemplo de lo que es un concreto lanzado. Ahí está el mezclado, el concreto lanzado con macrofibras. Y ahí van las macrofibras. O sea, una ventaja que nos ofrece también la macrofibra sintética con respecto a la fibra acero es que por ser plástica puedes emplear longitudes más grandes. O sea, puedes tú bombear una macrofibra de 2 pulgadas perfectamente sobre una manguera de 2 pulgadas. Mientras que una fibra de acero tiene que ser más corta, tiene que ser máximo de 1 pulgada para que la puedas bombear a través de la manguera y puedas colocar. Entonces, esa es otra de las grandes diferencias que te ofrecen las fibras sintéticas comparándola contra las fibras metálicas. Y ahí está, pues digo, la colocación robótica del concreto lanzado en un portal de un túnel en concreto lanzado con fibras. Aquí podemos ver este video en la aplicación. O sea, entonces, pues es lo que estamos buscando, que podamos tener una mezcla que pueda ser bombeable, que pueda ser colocable, que tengamos la cantidad adecuada de fibras. Ahorita vemos ahí el equipo lanzado, vemos la bomba dosificadora de aditivos, vemos la aplicación del brazo. Y recuerden, digo, pues ya hablamos el viernes pasado sobre el uso de acelerantes en el concreto lanzado, como el acelerante es un modificador reológico del concreto. Aquí se dosifica el acelerante en la boquilla para cambiar sus características de movilidad y permitir el engrose de capa que estamos colocando. Entonces, digo, eso es muy importante. Entonces, otro de los usos que tenemos con la fibra es la macrofibra. Nos producen concretos mucho más seguros al hecho de que cuando ocurre un incendio,
la fibra se va a fundir antes de los 200 grados centígrados y entonces va a permitir la salida de la humedad interior del concreto, que se va a convertir en vapor. Ese vapor nos va a crear una presión. Esa presión nos puede provocar los peligrosos estallidos del concreto por incremento de temperatura. Y aquí vemos pues unas fotos de uno de los incendios más famosos durante la etapa de construcción del túnel que une a Francia con Inglaterra. Ocurrió un gran incendio donde vemos los daños que se generaron ahí. Vemos cómo hubo estallamientos en el concreto. Y entonces, una de las muchas aplicaciones que se están haciendo con las fibras sintéticas es que, bueno, si ocurre un incendio, la fibra se va a fundir a menor temperatura, va a permitir la salida de ese vapor, evitándonos, pues digo, el estallamiento del concreto. Y aquí vemos cómo se dañó severamente el concreto, después tuvo que ser reparado, reforzado, relanzado, rehabilitar otra vez las áreas de cero, y bueno, fue uno de los grandes aprendizajes que tuvimos ahí con los incendios en interiores de los túneles. Entonces, es muy común que empleemos ya sea microfibras o macrofibras dentro de la mezcla para protección contra incendios. O sea, también el manejo de malla pues es simplemente complicado. O sea, estar instalando la malla dentro de un túnel que quieres soportar, pues digo, es ahí un poquito difícil. Hay que tener en cuenta que la malla, para que trabaje, tiene que estar pegada a la superficie, y a veces pues dejamos la malla tan separada, puede estar 20, 30, 40 centímetros, y entonces para que la malla trabaje también debe estar ahogada dentro del concreto, y eso nos va a requerir un volumen adicional de concreto. Entonces, pues digo, la adecuada preparación, pues digo, no siempre es suficiente. Entonces, otra de las cuestiones que se utiliza mucho, la cuestión de seguridad, o sea, las fibras de acero, cuando quedan el rebote que contiene cierto porcentaje de fibras, además de que el rebote de fibra de acero es mucho más alto que el rebote de fibra sintética. O sea, estas fibras, al quedar envueltas dentro del concreto, pueden ser una especie de clavo que puede poncharnos las llantas, puede causarnos heridas en los pies. Entonces, en la mayoría de las minas en México, es decir, no se utilizan las fibras de acero por cuestiones de seguridad, ahí de los daños que puede ocurrir la gente. Entonces, generalmente nosotros, esta tabla que muchos la conocen, que es la famosa tabla de Barton, esta es de las últimas versiones, donde ya tiene una tabla modificada. Vemos cómo ya dentro de la misma tabla nos especifican ciertas absorciones de energía. Ya nos hablan de 500 joules, de 700 joules, de 1000 joules, 1400 joules. Entre más malo es el terreno, mayor cantidad de fibra debemos de tener, o mayor absorción de energía debemos de tener para soportar los esfuerzos que están actuando. Y si vemos en la parte de en medio, aquí, bueno, nos van marcando lo que son los espesores, de cómo se van incrementando. Entre más malo es el terreno, debemos incrementar el espesor de concreto lanzado, y debemos de incrementar el contenido de fibra para obtener un concreto que pueda desempeñarse adecuadamente durante esos esfuerzos. Entonces, aquí hay una tabla muy interesante que nos dice el panel cuadrado europeo, que es el panel que utilizan los europeos, que es un panel de 50 por 50 con una carga al centro de 10 centímetros de espesor. Tenemos los paneles redondos de 40 milímetros y de 80 milímetros, que son los que utilizan los americanos, la prueba CTM 1550. Y entonces vemos que 500 joules en absorción de energía en un panel FNARC equivale a 200 joules en un panel redondo de 40 milímetros, o 300 joules en un panel de 80 milímetros. O sea, entonces, de esta forma, pues podemos correlacionar la absorción de energía para el tipo de terreno que estamos teniendo, y esto va a terminar en una cantidad de kilos de fibra por metro cúbico que estamos dosificando. Entonces, algo que es bien interesante, tenemos pues aquí, en pocas palabras, es decir, con una dosificación determinada de alguna fibra, o sea, tenemos la categoría de reforzamiento,
tenemos 4, que no te pide una absorción de energía FNARC. Aquí el espesor del concreto lanzado, pues te lo marca de 4 centímetros y no requerimos nada de cantidad de fibra. Estamos viendo la primera columna azul. Después, es decir, si conforme vamos incrementando la categoría de reforzamiento, o sea, cuando es más crítico nuestro refuerzo, pues podemos irnos hasta la categoría 9, donde nos marca ya una absorción de energía de 1400 joules. Esto, recuerden, es panel cuadrado de FNARC. El equivalente en panel redondo pues sería, para 40 sería de 560 joules que tendríamos que buscar. Nos está pidiendo un espesor de 25 centímetros y para una fibra determinada estaríamos hablando de una dosificación de 6 kilos de fibra por metro cúbico. O sea, como ven, a mayor absorción de energía, mayor dosificación de fibra. Y entonces, aquí yo tengo dos situaciones. O sea, puedo decir, si yo tengo un espesor delgado, la única forma que yo puedo incrementar esa capacidad de carga es incrementar la cantidad de fibra en ese espesor delgado. Entonces, si yo puedo poner espesores mayores, esa absorción de energía pues, se va a comportar mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo ahora? Porque en muchas minas tenemos el problema que dicen, bueno, tú solo vas a aplicar 2 pulgadas de espesor. Bueno, ¿cómo puedes mejorar ese concreto que estás colocando? Pues simplemente añadiendo más fibra. Y vemos lo siguiente. O sea, aquí tenemos esta tabla donde decimos, bueno, una clase 9, por decir algo, donde tenemos aquí 1000 joules de absorción de energía. Tenemos el equivalente en panel redondo de 400 joules. Aquí nos están pidiendo los 25 centímetros o 250 milímetros de espesor de capa. Teníamos 6 kilos de fibra. Esto pues, nos da una absorción de energía más o menos de estos valores. Aquí el costo por metro cuadrado pues andaba en esto, pero podemos irnos nosotros a un espesor menor de 17.5 centímetros, subir a 10 kilos por metro cúbico mi dosificación de fibra. Entonces simplemente el costo por la eliminación de volumen de concreto disminuye y lo hace mucho más atractivo. Entonces, podemos obtener concretos más delgados con mejor desempeño adicionando la cantidad de fibra. El problema ahorita que existía es que no podíamos dosificar 10 kilos de fibra sintética en un concreto porque ese concreto no lo íbamos a poder bombear y mucho menos lanzar. Entonces, aquí el concreto es donde entra la mesofibra y entonces llena ese vacío y podemos perfectamente hacer cosas increíbles con la mesofibra. Y ahorita les voy a mostrar algunas de las aplicaciones que hemos hecho con mesofibra y los resultados impresionantes que hemos tenido. Entonces, cuando manejamos con fibra sintética, pues la fibra sintética no nos va a generar el problema de ponchaduras que nos generaba la fibra metálica. Y entonces, cuando lanzamos con macrofibras de polipropileno, pues vamos a incrementar la productividad, se va a disminuir el consumo de concreto, va a incrementar la seguridad, vamos a tener un concreto durable, inclusive entre ciertas condiciones ácidas que el concreto, que el acero de refuerzo pudiera verse corroído, puede soportar ciertas condiciones mucho mejor que la fibra. Y entonces, entrando en materia, el futuro de las fibras se encuentra en las mesofibras. O sea, como dije antes, ¿qué es la mesofibra? Es un tamaño intermedio entre la microfibra y la macrofibra con características estructurales. Actualmente en Europa se está escribiendo la norma de la mesofibra, donde van a agregar una tercera clasificación dentro de las fibras para el concreto. O sea, porque esta fibra, esta mesofibra, sí tiene características de anclaje, sí tiene características de capacidad de carga después del agrietamiento y sí tiene características de durabilidad. Por ejemplo, pueden ver en esta foto simplemente la gran cantidad de fibras que están distribuidas a lo largo del concreto. O sea, esto fue un concreto lanzado, se pudo bombear, se pudo colocar y se pudo sin ningún problema. Entonces, ¿cómo surgieron estas mesofibras? O sea, se dieron cuenta de que las macrofibras pues, nos aportan muchos beneficios, pero los problemas que teníamos
eran de bombeabilidad, de lanzabilidad, y como veíamos en la foto anterior, que muchas veces las fibras quedaban muy separadas entre ellas, y entonces el agrietamiento pasaba como si mi concreto no hubiera tenido fibras. Y entonces, con la finalidad de buscar una mejor fibra estructural, o sea, se crearon fibras más delgadas, más silvestres, más cortas, y surgieron en eso las mesofibras. Entonces, estas mesofibras son el futuro del concreto lanzado. Las vamos a ver en muchas aplicaciones, y ahorita estamos teniendo una aplicación experimental en una mina en San Luis Potosí, en México, con resultados muy interesantes, muy excelentes, y ya estas fibras ya están en el mercado, ya están disponibles, ya las pueden usar en sus proyectos. O sea, aquí estamos creando un híbrido que es una mezcla de macrofibras con mesofibras, incrementando de forma muy interesante el comportamiento de ese concreto. Entonces, ¿cuáles son las características de las mesofibras? O sea, lo primero es que es un cuarto del diámetro de las macrofibras. O sea, la mesofibra parte de un diámetro de 0.1 de milímetro, mientras que la macrofibra tiene 1 milímetro de diámetro. El largo máximo de la mesofibra es ahorita, hay 4 mesofibras comerciales, una que es de 9 milímetros, otra es de 13 milímetros, otra de 22 milímetros, y la que utilizamos en el concreto lanzado es de 300 milímetros, o sea, de longitud. O sea, esas son la que utilizamos, o sea, la última. Esa macrofibra, esa mesofibra mezclada con la macrofibra va a tener un excelente desempeño en la aplicación que estamos utilizando. Entonces, por ejemplo, 1 kilo de macrofibra tiene 40,000 fibras aproximadamente. 1 kilo de mesofibras tiene 146,000 fibras. Entonces, la cantidad de fibras que estamos añadiendo nosotros al concreto es impresionante, y entonces con eso nos llega, podemos utilizar concretos, como dicen, de ultra high performance concretes, o sea, que vamos a ver ahorita unos ejemplos donde son concretos con tal cantidad de fibra que su comportamiento es completamente diferente. Y entonces ahorita, pues decir, están haciendo investigaciones en cuanto a uso de materias primas, y muchas de las macrofibras, de las mesofibras existentes que habían en el mercado, no tenían un buen anclaje mecánico. Eso ya se solucionó ahorita, y ya tenemos una mesofibra con un excelente anclaje mecánico, y nos está dando cosas realmente increíbles. Entonces, hablando de los tipos de mesofibras que hay, pues igual hay mesofibras de fibra de vidrio, que se han utilizado mucho. Hay fibras de alcohol polivinílico o PVA, y entonces, digo, su anclaje pues es liso, y entonces no funcionan muy bien, ya que suelen fallar por pérdida de adherencia o arrancamiento de la fibra de la matriz de cemento. Pero ahora ya hay unas mesofibras de polipropileno que están corrugadas, que tienen anclaje, y entonces tiene un excelente desempeño, que es lo que estamos buscando. Entonces, aquí algo que vemos, pues bueno, vemos el comportamiento, como la curva normal, viene la fractura del concreto, viene la caída, y viene la toma de carga por la fibra, y entonces la deformación y la continuación de la absorción de energía o capacidad de carga después del agrietamiento del concreto, que nos está proporcionando esta mesofibra. Entonces, digo, vemos algunos ejemplos. Aquí vemos un panel con muchos kilos de mesofibra, cómo se le golpea fuertemente y el concreto no se rompe. O sea, de eso es de lo que estamos hablando, del Ultra High Concrete Performance. ¿Qué tal un concreto dúctil? Esto no lo podríamos hacer sin las mesofibras.
Se le está aplicando carga. Ahí, vean cómo el concreto se está doblando. O sea, esto lo logramos gracias a las mesofibras. Y vean el espesor tan delgado que tenemos. Ahí no cabría una malla de acero. Entonces, de estos concretos estamos hablando, de este futuro estamos hablando. O sea, esto es lo que nos va a permitir hacer las mesofibras. Esto es alguna de sus aplicaciones. Ya muchos están diciendo, mira, qué interesante para mi soporte roca, manteniendo mis 2 pulgadas de espesor con una mayor concentración de fibras por metro cúbico, puedo lograr que mi concreto soporte mucho mejor las deformaciones y me incremente la seguridad que estamos manejando. Perfectamente. Sí, y entonces acá hablando de otras aplicaciones de las mesofibras, aplicaciones ornamentales, aplicaciones estructurales, aplicaciones especiales. Y veamos los siguientes ejemplos. En Japón, todos los edificios, además del acero de refuerzo, llevan mesofibras, porque nos va a evitar el estallamiento de las estructuras. O sea, en este caso, decir, si viene el esfuerzo sísmico, si el sismo supera los esfuerzos de concreto, estalla el concreto, el edificio va a quedar soportado exclusivamente por la armadura. Y entonces, si se colapsa la armadura, se va a colapsar el edificio. Entonces, al meterle nosotros mesofibras al concreto, va a ocurrir la falla estructural, pero el edificio no se va a colapsar, dándote tiempo de salvar muchas vidas. O sea, aquí, ahora, una de las cuestiones muy interesantes es que podemos lanzar mesofibras con el acero de refuerzo. O sea, lo que no podemos hacer con macrofibras, podemos hacer con mesofibras. Y aquí vemos una aplicación de un puente que se hizo con mesofibras, donde se crean tableros muy esbeltos, muy ligeros, entonces de un ultra concreto de alto desempeño en base a las fibras que los hacen muy flexibles con espesores menores, obteniendo un producto pues muy interesante. Y vemos aquí otro uso de estas mesofibras, o sea, el hincado de pilotes en la zona del impacto donde el martillo está golpeando el pilote de concreto, pues está todo relleno con mesofibras, tiene una gran cantidad de kilos de mesofibras y prácticamente no se daña el cabezal con los impactos que están recibiendo. O sea, este es un puente que se hizo con mesofibras en Francia en base a tableros de paneles hechos con fibras y concreto y cables de preesfuerzo, o sea, tableros de 80 centímetros de espesor, o sea, de un concreto ultra reforzado para poder lograr estas secciones esbeltas y arquitectónicas. Como pueden ver, pues el futuro de las mesofibras está donde su imaginación quiera. Y ahora, una aplicación bien interesante, un concreto balístico, un concreto que resista el impacto de balas. O sea, esto, es decir, gracias a la combinación de macrofibras, mesofibras y microfibras, se puede lograr perfectamente. Y entonces aquí vemos el siguiente video. Ahí está la prueba del concreto balístico. Ese es el panel sin fibras. Vemos ahí cómo se le está disparando con calibre 30.06, 5 balas, y cómo el concreto no resistió. Y ahora el concreto con fibras, con mesofibras, macrofibras, está soportando 5 balazos. Para que tengan una idea, o sea, esta bala genera 9 millones de joules por impacto. O sea, este panel recibió 45 millones de joules en absorción de energía y está íntegro. Un panel de 40 por 40 por 12 centímetros de espesor. O sea, este concreto balístico
no se pudo haber hecho sin la ayuda de las mesofibras. O sea, y aquí está lo que les comentábamos de unas pruebas que estamos haciendo. Las mesofibras nos van a mejorar la cohesión de la mezcla. Esta es una prueba de cohesión que se está haciendo con mesofibras, un revenimiento de 8 centímetros de espesor, sin acelerante, y vemos aquí su colocación. Esto, digo, ahí logramos más de 40 centímetros de espesor. Más acá tengo problemas en la otra computadora, no me quiere correr el video. Bueno, no entiendo qué es lo que está pasando. A ver si de acá sí lo quiere correr. No, no quiere correr el video en la otra computadora. Entonces, digo, acá tenemos este otro video donde repetimos la prueba. Y vemos igual, aquí en el tubo que teníamos en la parte de arriba, la primera marca amarilla eran 40 centímetros, la segunda eran 50 y la tercera eran 60. Este concreto se hizo lanzando con mesofibras y macrofibras en una combinación y perfectamente logramos una cohesividad de 40 centímetros sin acelerante antes de su desplome. Digo, lamento acá en la otra computadora, el video no lo pude hacer correr, pero estos videos los pueden encontrar en mi canal de YouTube, ahí en Bracamontes Consulting, ahí pueden ver estos videos. Digo, lamento este inconveniente técnico que no quiso mi computadora funcionar. Entonces, aquí en esta foto es muy interesante. Aquí vemos 2 macrofibras de 55 milímetros de largo. El peso de esas 2 macrofibras equivalen a 11 mesofibras. Pues a la hora que yo dosifico 1 a 1, tengo una gran cantidad de mesofibras que van a interceptar y van a evitar que esa grieta se vaya haciendo más grande, y en un momento dado, pues están las macrofibras atrás, pues para poder soportar esa carga. Entonces, como dice mi buen amigo Javier, que dice, pues imagínate las macrofibras con las mesofibras, es como si fuera un árbol. El tronco son las macrofibras y las ramas son las mesofibras. Entonces, a la hora que tú tienes esa gran cantidad de fibra, o sea, va a tener un comportamiento de concreto completamente diferente. O sea, para que tengan una idea, hemos bombeado concretos con más de 100 kilos de mesofibras. O sea, entonces, imagínense lo que pueden lograr sin problemas de taponamiento. Entonces, aquí vemos lo que queríamos hacer con las mesofibras distribuidas dentro del concreto. Aquí, ¿por qué faltan un par de presentaciones? No sé qué pasó aquí. Perdí unas presentaciones. una última foto. Bueno, aquí lo que quiero decirles es que el problema de las fibras sintéticas o de las fibras de acero, pues es que las fibras tienden a flotar en la superficie. Las fibras sintéticas flotan y pueden segregarse. Las fibras de acero son pesadas y pueden acumularse en la parte de abajo. Entonces, con el uso de modificadores rheológicos, que eso es toda otra plática que otro día tendremos aquí con ustedes. O sea, lo que logramos nosotros es dispersar las fibras dentro de la pasta de concreto, y las fibras van a quedar orientadas dentro de la masa de concreto sin flotar o sin hundirse. Al momento de lanzarlas nos va a disminuir el rebote, nos va
a tener un mejor comportamiento y vamos a tener mayor cantidad de fibra dentro de la mezcla. Entonces, de mi parte, muchas gracias por su atención. Yo quiero agradecerles aquí a PIS Concretos por haberme permitido usar su plataforma para poder llegar a más personas y doy inicio a las preguntas y respuestas. Muchas gracias por aguantarme aquí a esta hora. A ver, ingeniero, gracias. Muy interesante toda su plática y las preguntas, básicamente, ¿sí me escucho bien, verdad? Sí, perfecto. Dice, ¿con qué norma NMX o ASTM cumplen las microfibras cristal? O sea, ahí se hicieron las pruebas con paneles redondos, norma ASTM 1550, y pasaron perfectamente esas pruebas. O sea, también se pueden hacer con los paneles cuadrados de la norma europea FNARC. Sí, sin problema. Ok, también les gustaría saber si a 7 kilos de dosis no presenta problemas de bombeo. O sea, hay que hacer pruebas previas. O sea, aquí cuando quitamos las mesofibras, cuando combinamos las macrofibras con las mesofibras, podemos tener esos 7 kilos, podemos tener 15 kilos, podemos tener 20 kilos y la mezcla se va a bombear perfectamente. O sea, la mesofibra es muy pequeña, te genera menos fricción, menos taponamiento y permite que se bombee. Les digo, hemos bombeado concretos con 100 kilos de mesofibra en su interior. O sea, sí se puede hacer, sí lo hemos hecho. Y con mucho gusto, en el próximo seminario que hagamos en septiembre, pues si es posible, lo demostraremos ahí para que vean el bombeo con muy altos contenidos de mesofibras dentro de la mezcla. Ok. Otra pregunta es desde Perú. ¿Cuál es la densidad de la mesofibra y qué proporción sería de microfibras con respecto a las mesofibras? O sea, la densidad de la mesofibra es igual que la macrofibra, es de 0.9, es ligeramente más ligera que el agua, o sea, va a flotar. O sea, y entonces la diferencia entre una microfibra y una mesofibra es que para ser micro, el diámetro de su fibra es de 0.05 a 0.09. La mesofibra empieza de 0.1 hasta un cuarto del diámetro de la macrofibra. O sea, esa es la frontera entre una micro y una meso. Y en cuanto a costos, ingeniero, ¿cuál es el comparativo de usar microfibras, macrofibras? La mesofibra y la macrofibra, el costo por kilo es el mismo. El material es el mismo. O sea, entonces, decir, acá la diferencia que tú tienes es que vas a tener 146,000 fibras más por metro cúbico que comparada contra 40,000 fibras que tendrías de macrofibras sintéticas. Entonces vas a tener una mayor dispersión y va a funcionar mucho mejor. Entonces, déjame contestar un par de preguntas acá que me están haciendo de la gente de la otra línea de Perú. Adelante, los escuchamos. Ingeniero Raúl, buenos días, muchas gracias por la conferencia. Vamos a dar lugar a las consultas realizadas por los participantes en esta conferencia por esta segunda plataforma, ¿no? Empleada. Primera pregunta. Usted mencionó pruebas con macrofibras y microfibras en vigas de concreto fabricadas sin refuerzo, solo concreto simple, para ser sometidas al impacto de un rotomartillo. La pregunta que realizaron es, ¿cuál fue la dosificación empleada en kilos por metro cúbico y cuál ha sido la base de cálculo para esta dosificación? Bueno, aquí se puso, está en yardas cúbicas o sea, está en libras por yardas cúbicas, tendría que hacer la conversión, ahorita no tengo aquí los datos a la mano, pero simplemente eran 7 yardas cúbicas, o sea, 3.5 kilos de fibra por pie cúbico, que es lo que traía el de macrofibras. El de microfibras traía 1.5 libras, traía 1.5 libras, que es casi 800 gramos, y el otro traía 500 gramos. O sea, aquí simplemente era una prueba empírica para mostrar el desempeño entre una misma circunstancia de la diferencia entre una microfibra, que no nos va a servir estructuralmente, contra una macrofibra,
que sí nos va a dar un comportamiento, una capacidad de carga después del agrietamiento del concreto. Ok, muchas gracias. Segunda pregunta. ¿El lanzado de concreto con aditivo acelerante y adición de microfibras mejora la durabilidad y ductilidad del concreto? O sea, sí. O sea, te va a mejorar la ductilidad. O sea, ¿qué es la ductilidad que tú estás haciendo? Es la capacidad de carga después del agrietamiento del concreto. Eso es lo que es la ductilidad. O sea, entonces, a la hora que tú metes, o sea, el acelerante, ¿qué es lo que va a hacer? Es un modificador rheológico que te va a permitir colocar espesores más gruesos, que te va a permitir endurecer un desarrollo de resistencia más temprana. Y una vez que ese concreto se fracture, o sea, ya sea a tempranas edades o a 28 días, la fibra tomaría la carga, dándote tiempo, pues a ti, o de abandonar el sitio, de reforzar el sitio, de aplicar una nueva capa de concreto lanzado, dependiendo pues, los trabajos. Ok. Tercera pregunta. ¿Qué cantidad de fibras debería tener mi concreto con respecto a su resistencia a compresión? O sea, lo vimos. Concretos sin carga, pues te lo marcaba ahí 280 joules. Concretos de carga moderada, marcaba, no me acuerdo si eran 360 joules. Concretos de una gran exigencia, pues ya te marcaba 480, 500 joules, dependiendo del tipo de terreno que tú estás. Entonces, esa absorción de energía está en función del tipo de fibra que estás haciendo, de la cantidad de fibra que tienes por metro cúbico. Entonces, hay que hacer pruebas para encontrar la mejor dosificación. Ok. Cuarta pregunta es, sin la microfibra o macrofibra, ¿con qué material orgánico se podría reemplazar? Ya hay pruebas con fibras de bambú, con pasto de elefante. O sea, la fibra de bambú se está utilizando mucho en el concreto lanzado en California. O sea, hay otras alternativas naturales de fibras. O sea, mi experiencia particular ha sido con fibras de bambú, que se han comportado bastante bien, han resistido la alcalinidad del concreto y no se han deteriorado, pero es cuestión de evaluar su resistencia a largo plazo. Ok, y última pregunta, le mencionan, para concretos de altas y medianas resistencias, ¿es válida la mesofibra? ¿Qué propiedades son las que mejoran más? ¿La tracción, la compresión o la flexión? La mesofibra, lo puedes usar en concretos de resistencia bajas, medianas, altas. O sea, la cuestión es que tú debes de ver la adherencia entre la fibra y la pasta de cemento, la cantidad de fibras que tienes por metro cúbico, lo que es la cantidad de fibra. Y entonces, la fibra no te va a dar mayor resistencia a compresión. O sea, la fibra te va a ayudar a mejorar tu resistencia. O sea, va a fallar el concreto a la misma resistencia, tensión y compresión, pero el desarrollo de su grieta va a ser mucho menor. O sea, va a ir limitando el avance de la grieta, dándote capacidad de carga. O sea, la fibra realmente no te va a cambiar ni resistencia a compresión ni resistencia a tensión. Te va a mejorar tu resistencia cortante, te va a mejorar entre otras propiedades, pero esa es así como que la que ahorita me acuerdo principalmente que te ayuda esa fibra. Ok, ingeniero Raúl, muchas gracias. Ahora han añadido una última pregunta, disculpe. Dice, ¿cuál es la relación de agregado pasta-fibra para altas, medianas y bajas resistencias? Pues es que todo está en función de lo que tú estés buscando. O sea, hay concretos que se han hecho con más de 100 kilos de fibra. O sea, ahí tienes a lo mejor 400 kilos de cemento, tienes a lo mejor 1,200 kilos de arena. O sea, pudiera ser a lo mejor un concreto de ultra high performance. O sea, puedes hacer concretos lanzados con 10 kilos de fibra, con 8 kilos de fibra, y van a tener un excelente desempeño. O sea, más bien para poder contestar esa pregunta, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué es la resistencia que necesitas? Y entonces poder decir, o sea, como dicen, ¿qué es alta resistencia? O sea, si hablas de 400 kilos, si hablas de 1,000 kilos, o sea, yo el concreto lanzado de mayor resistencia que hice en laboratorio, obtuvimos un concreto de 2,000 kilogramos sobre centímetro cuadrado.
El concreto lanzado de mayor resistencia que he colocado en mi vida ha sido uno de 800 kilogramos sobre centímetro cuadrado de resistencia. Entonces, ¿qué es? Para ese concreto de 800 kilos, pues eran 450 kilos de cemento, eran 40 kilos de microsílice, eran 1,200 kilos de arena, eran 450 kilos de grava. Teníamos ahí, ese concreto lanzado fue con fibras metálicas y traíamos 40 kilos de fibra metálica por metro cúbico. O sea, digo, conociendo el problema, conociendo las características, perfectamente podemos ofrecerles una solución. Ok, muchas gracias, ingeniero Raúl. Gracias. Erika, regresamos contigo. Me dices que tenías ahí un par de preguntas más. Ay, sí, ingeniero. Dice, en concreto lanzado para túneles, ¿cómo se transfiere a concreto lanzado para taludes? ¿Es igual? Sí, es igual. Se calculan los empujes del terreno, se determina el espesor de capa y se aplica de la misma forma. Ok. Otra pregunta, ¿las mesofibras también se recomiendan para concretos MR y qué dosificación es recomendable para esta aplicación? Puedes utilizarlas en pavimentos. Esa es toda una plática de lleno. Digo, esa con muchísimo gusto. Si esa persona te pasa sus datos, sus correos, podemos mandarle, o quien necesite, podemos mandarle las fichas técnicas, podemos mandarle la información adicional que quieran, pero ahorita tratar de contestar esta pregunta pues nos va a llevar mucho tiempo. Si se usan en pavimentos, sí tienes un mejor desempeño. Todo está también buscando cuál es el MR que estás buscando. Claro, ya serían todas las preguntas, ingeniero. De todos modos, pues después se da una vueltecita ahí en el chat para que vean todos los agradecimientos. Muchísimas gracias. Les agradezco que me hayan aguantado esta hora. Un gusto estar platicando aquí con ustedes y vamos a, ahora sí, los comerciales como en misa, vamos a sacar ya la capacitación en línea para el lanzador de concreto. Igual está la información, está el temario. Esto es un curso que está registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y está registrado ante el RENAC. O sea, es que el registro de cursos de capacitación basados en estándares de competencia. Entonces, para los que estudian en México, se van a obtener su DC3 y puede ser cosas que estamos aquí innovando. Quiero agradecerles mucho su atención. Cualquier cosa, ahí están los teléfonos, ahí están los correos, estamos a sus órdenes. Un gran gusto haber estado con ustedes esta mañana. Feliz viernes. Muchos saludos.